Cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con mi propio cadáver. El terror en la literatura es un género de ficción que existe desde la antigüedad. Con raíces en el folclore y las tradiciones religiosas, los autores desde siempre han explorado temas como la muerte, la vida del más allá, a los demonios y los espíritus. De aquí surgieron las brujas, los vampiros, los hombres lobo y los fantasmas. Y es así como situaciones fantásticas, sobrenaturales, constituyen la médula de estos relatos de terror. Este género literario ha sido el favorito de grandes escritores que nos han dejado obras memorables y que por tanto he armado para ti una selección de escritores para acercarte a este tipo de literatura. En ello vamos a descubrir por qué, a pesar del tiempo y a pesar de las diferentes culturas, el terror sigue siendo una de las debilidades y obstinaciones humanas. El miedo a lo desconocido hace despertar en el ser humano querer explicar lo inexplicable. ¿Te atreves a escucharlos? El día de hoy te tengo la vida y obra de Franz Kafka. Franz Kafka nació el 3 de julio del año de 1883 en Praga, en el seno de una familia judía de clase media, reconocido por sus obras como La Metamorfosis, El Proceso y El Castillo, es considerado como uno de los autores más importantes del siglo XX. Su vida, marcada por una tensa relación con su padre y una enfermedad terminal, hace que incluya en sus obras temas como la demencia, lo absurdo y la angustia del hombre moderno. Lo curioso es que la mayor parte de su obra fue publicada de manera póstuma por su amigo Max Brod, quien desobedeció la orden de destruir la obra de Kafka al morir. Franz Kafka estudió Derecho y trabajó en una compañía de seguros hasta el año de 1920, porque le diagnosticaron tuberculosis, enfermedad que lo obligó a pasar los últimos años en sanatorios y que finalmente causó su muerte en el año de 1924, a la edad de 40 años. Aunque tuvo muchas relaciones amorosas, nunca tuvo hijos. Pero bueno, la literatura de Franz Kafka se basa en la demencia, en lo absurdo y la angustia existencial, a través de mundos perturbadores, alucinados. Y a pesar de sentirse un escritor fracasado, ya que su reconocimiento fue póstumo, su obra no solamente ha tenido legado en la literatura, sino también en el cine. ¿Alguna vez has escuchado el término kafkiano? Pues no se refiere a un término de terror tradicional, sino a la atmósfera de angustia, de neurosis, de lo absurdo y desamparo que caracteriza la obra de este gran autor. Asimismo, se utiliza para describir situaciones cotidianas, pero que se tornan inexplicables, opresivas y deshumanizantes. Su obra explora el miedo a las fuerzas de lo desconocido, también a la opresión burocrática y la impotencia del individuo ante un sistema lógico y caótico, creando un tipo de terror psicológico, existencial y distópico, que influyen por supuesto en películas y en creaciones de terror que exploran la alienación y lo absurdo. De sus obras más conocidas tenemos La Metamorfosis del año de 1955. Un hombre amanece convertido en un insecto monstruoso. Una situación surrealista que te lleva al aislamiento, la repulsión y el abandono por parte de su familia. ¿Cómo podríamos identificar la metamorfosis para Kafka? Podría representarse como la pérdida de identidad y el propio aislamiento que experimenta una persona en su entorno social cuando es rechazado y también considerado como un bicho raro. Otra de sus obras importantes es El Proceso, y es una de sus novelas incompletas más famosas, publicada después de su muerte en el año de 1925, donde un hombre es arrestado y procesado por un crimen que desconoce y es condenado a una muerte sin sentido por una causa insondable. ¿Pero qué nos habla la psicología de Franz Kafka? Como escritor, es importante profundizar
¿Qué es lo que en ese momento pensaba el escritor al escribir estas grandes obras? Porque bien sabemos que cuando se escribe, en el escritor suceden dos historias. La historia propiamente dicha, que va descubriendo, y otra paralela, que es la que influye en esos pensamientos. Por eso es importante esta parte de la psicología de Franz Kafka y que vamos a intentar descifrar. A partir de sus obras podemos analizar que la psicología de Franz Kafka se trata de una lucha interna y constante, con un profundo sentimiento de insuficiencia, ansiedad social y también depresión, exacerbados por una relación paternal abusiva que lo llevó a sentirse culpable y aislado. En su obra de la Metamorfosis refleja esta desazón a través de la alienación, donde los personajes se sienten extraños, incomprendidos en sus propios entornos. Cabe mencionar que también sufrió depresión clínica y ansiedad social, posiblemente agravadas por el estrés y su constante lucha contra una enfermedad como lo fue la tuberculosis. También la falta de cariño y la falta de orientación en su entorno familiar le provocó sentimientos de minusvalía, lo que lo llevó al aislamiento y a la autoeliminación. El absurdo de la existencia refleja el absurdo de la propia vida y la responsabilidad individual de crear el propio propósito, una temática central en el existencialismo. Las situaciones se vuelven irracionales, absurdas, laberínticas y sin un sentido claro, donde las reglas son incomprensibles y el protagonista se ve atrapado en una existencia sin propósito. Y es aquí donde entra la angustia, con una profunda sensación de miedo e impotencia ante el vacío de la propia existencia, la fragilidad de la vida y el desconocimiento del futuro. Pero entonces el individuo se siente aislado, marginado e incapaz de conectar con los demás en un mundo hostil. Y es aquí donde viene la pregunta: ¿cómo huir de uno mismo? Y es este tipo de miedo del cual nos habla Kafka, ese terror psicológico que te agobia, que te extingue. Sus personajes se sienten con exceso de responsabilidad y evitan cumplir con sus compromisos, lo que genera una angustia psicológica que se repite constantemente en su obra. Otros aspectos importantes es la fragilidad del ser, la sensación de debilidad, de vergüenza y la amenaza constante de su propia insignificancia, como la transformación de Gregor Samsa en la Metamorfosis. Un miedo a morir, pero un rechazo a vivir. Desarrolló minusvalía, lo que lo llevó a aislarse. También me gustaría compartirles frases y pensamientos que han marcado la obra de este gran escritor. Una de las frases más importantes y que en lo personal me llama mucho la atención es la siguiente, y es lo que prácticamente es su moraleja. El camino que te indican los demás trata sobre ellos, no sobre ti. Pero por supuesto que también habla del amor. Todo lo que amas, eventualmente lo perderás, pero al final, el amor volverá de una manera diferente. Una de las mejores frases de amor es la siguiente: eres el cuchillo que uso para hurgar en mi interior. Y hay otra que, por supuesto, incluso he tratado de representarla en un pequeño cortometraje experimental, y es la frase que nos habla acerca de las máscaras, ¿no? Y dice: me avergoncé de mí mismo cuando entendí que la vida era una fiesta de disfraces y que yo era el único que iba con mi rostro verdadero. Espero que haya sido de su total agrado. Muchas gracias.